Bueno, muy buenos días para todos los que están conectados a través de Radio Renacer España en este tiempo devocional, donde juntos podemos en la presencia de Dios decirle buenos días, Señor. Comenzamos un nuevo día con la bendición del Señor, con la paz en el corazón de saber que nuestras vidas están escondidas en su mano y que nuestro Padre bueno, el que nos cuida y el que nos guarda. Vamos a continuar nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 2. Y hoy vamos a estudiar del versículo 17 al 29. Les recuerdo que esta carta de Romanos es un estudio muy profundo sobre la salvación, sobre la redención, y nos será quitado de la cabeza y del corazón muchos errores que hemos creído a través de nuestra vida acerca de la salvación, acerca de la obra redentora de Cristo en nosotros. Y en esta mañana, a través de este capítulo 2 de la carta de los Romanos, vamos a mirar, hablando de la salvación, lo que tiene que ver con la religiosidad en nuestras vidas. En la primera parte de este capítulo, el apóstol indicó del versículo 1 al 16 que la gente buena, no solamente por hacer buenas acciones, podría alcanzar la redención, sino que esas buenas obras no eran una justificación para tener nuestras vidas en pecado. También señaló el apóstol que las normas por las cuales Dios nos iba a juzgar a los seres humanos en un momento de nuestras vidas eran mucho más profundas, mucho más expuestas de lo que nosotros podíamos pensar. Aquí hablaba de los que se justifican a sí mismos, de los que son sabios en su propia opinión, de los que buscan la salvación y la redención por las buenas obras, por ser generosos, por dar limosnas. Y la Biblia nos enseña que todo eso es bueno y que es elogiable y que tenemos que hacerlo, pero que no será la causa por la cual nosotros seamos redimidos, porque más que las buenas obras, Dios conoce nuestro corazón y sabe lo que hay en nuestro interior, y es de esa manera que el Señor traerá juicio sobre todo ser humano en esta tierra, porque Él no hace acepción de personas, Él no hace diferencia entre unas personas y otras, porque entonces habría una desventaja, ¿verdad? Hay gente que tiene mayor capacidad, por decirlo así, por su poder adquisitivo, por su posición, pues de hacer buenas obras que otros. Entonces no sería justo y no sería nuestro Padre un Dios justo si la salvación y la redención fuera dada por las obras, porque no estaríamos todos en la misma capacidad de obtenerla. Ahora en esta parte del capítulo 2 encontramos una parte especial escrita para los judíos, para los religiosos, porque la religión de los judíos fue dada por Dios mismo, la ley fue entregada por Dios y asimismo ellos serían juzgados. Pero vamos a ver esta aplicación no solamente a los judíos, sino cómo llega esta palabra a nosotros como hijos de Dios y como cristianos que nos identificamos en este tiempo de nuestras vidas. Así que dice el versículo 17: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Aquí vemos de una manera muy clara la descripción de lo que era o de lo que es un judío. Recordemos que fue el pueblo judío el que recibió la ley, el pueblo que Dios escogió para mostrar en ellos su amor, su poder y su gloria, pero también les dio una responsabilidad, y era mostrar al mundo al Dios verdadero, ser luz
en medio de las naciones. Ese era el objetivo, la función, la misión que Dios le entregó al pueblo judío cuando le hizo partícipe de su Torá, de su palabra, de su ley, del conocimiento de Dios. Pero tristemente esta religión, como cualquier otra, perdió totalmente su sentido cuando se apartó de la fuente de la redención y de la salvación, que es Cristo mismo. Entonces, al venir el Mesías, al venir Jesucristo y obrar a través de la cruz, de la muerte, de la resurrección, una nueva vida para nosotros los seres humanos, los judíos se quedaron practicando su religión, se quedaron viviendo en la ley, se quedaron apoyados solamente en el conocimiento que tenían de la sombra y no recibieron el cumplimiento de esas profecías, de esas promesas. Entonces, para estas personas ya la religión no podía ser su punto de apoyo. Esa religión llevó a los judíos a ser orgullosos, a ser autosuficientes. Esa luz del conocimiento que había creado en ellos una responsabilidad añadida, lo que hizo fue traerles una mayor condenación. En la Biblia dice que al que más se le da, más se le demanda. El que más conoce, más responsable es de lo que tiene que hacer o de lo que tiene que dejar de hacer. Entonces, a la luz de este pasaje, los judíos tenían 10 ventajas sobre los que no eran judíos, y esas 10 ventajas se mencionan en los versículos del 17 al 20. Primero nos muestra 5 ventajas que se refieren al ser, a lo que significaba ser judío. Entonces, primero dice: tienes el sobrenombre de judío. Entonces, llevar ese distintivo, ¿no?, de ser judío. Segundo, te apoyas en la ley. Tenían el conocimiento de la ley de Moisés. En tercer puesto, dice: te glorías en Dios. O sea, era un pueblo que por su religión podía presumir de tener al Dios verdadero en ellos. Y luego dice en el versículo 18: y conoces su voluntad. Te podían conocer la voluntad de Dios para el ser humano y para las naciones de la tierra. Y luego dice, verifican la excelencia de ciertas cosas, porque dice aquí en el versículo 18: apruebas lo mejor, ¿cierto? Eran instruidos en la ley. O sea que los judíos tenían prácticamente todo a su favor. Por todo esto ellos se convirtieron en personas muy, muy creídas, muy orgullosas, ¿no?, de su religión, de su posición. Y luego nos muestra otras 5 partes, otros 5 privilegios personales que podrían tener ellos sobre los que no eran judíos respecto de lo que hacían, de la capacidad que tenían para hacer. Entonces, primero dice en el versículo 19: eres guía de los ciegos. O sea, estaban convencidos, porque claro, era la misión que Dios les había dado, de traer la luz a los pueblos que estaban en tinieblas, de mostrar al Dios verdadero. Entonces ellos estaban convencidos de ser guía de ciegos. Luego dice que también de ser una luz para los que andaban en la oscuridad. Dice: luz de los que están en tinieblas. Y en tercera parte dice: instructor de los indoctos. O sea que ellos iban a instruir a los ignorantes, podían enseñar a los que no tenían conocimiento. Habla de enseñarle a la gente sencilla, a la gente inmadura, cuando habla aquí de ser maestro de niños. Aquí no está hablando solamente de niños pequeños en edad, sino de niños en el conocimiento de las escrituras, de las personas que apenas llegaban a aprender. Entonces ellos estaban en la capacidad de enseñar a la gente sencilla o a la gente que era inmadura. Y luego dice que tienen la ley, la forma de la ciencia y de la verdad.
tener la ley como la regla del conocimiento y de la verdad. O sea que podríamos nosotros mirar, trayendo esto a nuestra profesión en nuestra fe cristiana, nosotros también podríamos presumir de muchas ventajas sobre los que no tienen a Cristo, sobre los que no son cristianos, porque nosotros nos llamamos hijos de Dios, ¿cierto? Nos apoyamos en el Evangelio de Jesucristo, en la palabra que hemos recibido, hemos podido en algún momento nosotros podríamos presumir de nuestra salvación, en este momento incluso por encima de los judíos y por encima de muchas personas que no tienen a Cristo en sus vidas, que sus nombres no han sido escritos en el libro de la vida. Nosotros hemos sido también llamados a ser guía de ciegos, hemos sido llamados a traer el Evangelio de Cristo a todas las naciones de la tierra. En el Evangelio el Señor dice que nosotros somos la luz y que por eso no podemos estar escondidos, ¿cierto? Entonces tenemos un paralelo, nos podemos comparar con el pueblo judío. Y también podríamos caer en ese orgullo y en esa altivez por las bendiciones que hemos recibido de parte de Dios, porque podríamos decir que somos privilegiados por tener el conocimiento del Evangelio. Pero aquí viene una parte muy importante a partir del versículo 21, y es una pregunta que el apóstol le hace a los que viven conforme a la religión, sean judíos en aquel tiempo o nos habla a nosotros como cristianos en esta era. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Entonces aquí viene una pregunta, una serie de preguntas que nos tienen que llevar a nosotros a reflexionar sobre nosotros mismos. Y lo primero que el apóstol Pablo menciona son 3 pecados muy comunes en medio de nosotros. Primero habla de la inmoralidad, ¿cierto? Hace una pregunta, ¿tú que enseñas a otro no te enseñas a ti mismo? O sea, practicas lo que tú predicas, tú estás viviendo lo que estás hablando, tú estás poniendo en práctica lo que estás recibiendo del Señor. Todo lo que tú enseñas a otros y hasta lo exiges de otros, ¿de verdad lo estás viviendo? Entonces nos dice que aquí habla de pecados de inmoralidad, o sea, pecados que cometemos contra otras personas. Habla del pecado de la sensualidad, son los pecados que cometemos contra nosotros mismos, pero también habla del pecado de la idolatría, y es el pecado que se comete contra Dios. Dice, tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. O sea, cuántas cosas enseñamos que no debemos hacer con los demás, pero nosotros las hacemos. Dice, tú que en el versículo 22, que no se ha de adulterar, adulteras. Aquí está hablando de los pecados que cometemos contra nosotros mismos. Es conocido como la sensualidad, ¿cierto? Esos pecados que tienen que ver contra nuestro propio cuerpo, los pecados sexuales, los pecados que cometemos como la gula o castigar el cuerpo aguantando hambre y una cantidad de cosas que hacemos en nuestro propio detrimento, en nuestro propio daño. Pero luego, para acabar de completar, habla de la idolatría, los pecados que cometemos directamente contra Dios. Y esta pregunta es para nosotros hoy. Tú que te enseñas a ti mismo, tú que enseñas a los demás, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Practicas lo que predicas? ¿Estoy viviendo lo que estoy enseñando? Luego sigue diciendo el versículo 24, en el 23, tú que te jactas, deshonras a Dios. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. O sea, ¿hasta dónde podemos tener nosotros la responsabilidad de que muchos no se acerquen a Cristo por nuestro testimonio de vida, por la forma en que nosotros nos conducimos, por la forma en que nosotros actuamos? Hablamos con nuestra boca, pero ¿qué estamos mostrando con nuestra vida?
Estamos diciendo a viva voz que somos cristianos, que vamos a una iglesia, pero en realidad nosotros ¿cómo estamos delante del Señor? Dice en el versículo 25, en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. La circuncisión era la muestra física de un judío que creía en Dios y aceptaba la ley de Moisés. O sea, era un rito, y todavía para ellos sigue siendo, que es la pauta para ellos declarar que son judíos y que aceptan la ley de Moisés. La circuncisión se hace al varón al 8º día de nacido, se corta el prepucio de su miembro, y eso para ellos, y está en la ley, está escrito en la palabra de Dios. Pero más que la circuncisión de esa parte de su cuerpo, lo que el Señor pide es la circuncisión del corazón, porque puede un varón judío haber sido circuncidado al 8º día, pero tener su corazón lleno de perversidad, lleno de mentira, lleno de engaño. Entonces de nada le sirve la circuncisión, de nada le sirve haber practicado ese rito si su vida no evidencia un cambio, un renuevo, una transformación. Y eso nos puede pasar a nosotros. Un rito, podemos decir así, una práctica visual dentro de la iglesia cristiana es el bautismo. La Biblia nos enseña que nosotros que tenemos a Cristo debemos ser bautizados como un testimonio público de la transformación de nuestras vidas por el Evangelio. Somos llamados a hacerlo como miembros de la iglesia de Cristo. Pero ¿de qué nos sirve a nosotros hacer ese rito, ir al mar, ir a un río, a una piscina, que nuestro pastor, nuestro líder espiritual ore por nosotros, nos sumerja en las aguas, que tengamos testigos, porque es una ceremonia pública? Están nuestros hermanos en la fe, nuestros familiares, nuestros amigos. ¿De qué nos sirve hacer eso si nosotros no tenemos un cambio real en nuestro ser interior? Eso sería simplemente religiosidad. Y si algo ataca al Señor Jesucristo y desprecia en su corazón, es la religiosidad. El que sabe mucho, el que practica muchos ritos, pero en realidad su corazón no ha sido transformado, no ha nacido de nuevo, no ha dado su vida un giro de 180 grados para cambiar su camino y su forma de andar, su forma de comportarse. Lo que el Señor pide de nosotros no son sacrificios que podamos hacer en nuestro cuerpo o en nuestras fuerzas. Lo que el Señor pide de nosotros es una transformación real de nuestras vidas. Porque aquí dice que si una persona no ha sido circuncidada y guarda la ley, entonces es una manifestación de que los otros que lo están haciendo al contrario van a ser condenados, ¿vale? Es una evidencia de que los que fueron circuncidados y no han guardado de verdad la palabra son transgresores de la ley. Recordemos que la Biblia nos enseña que Dios no mira lo externo, sino que nuestro Padre mira nuestro corazón. Él no quiere que usted y yo estemos haciendo obras en nuestra carne y que estemos manifestando con palabras lo que no estamos viviendo en nuestro interior. Esto es como a ver, cuando nosotros nos casamos, nos damos un anillo, ¿cierto? Y ese anillo en nuestra mano es un símbolo de nuestra unión matrimonial. Cuando usted ve a un hombre, a una mujer con esa argolla, con esa prenda en su mano, usted de una vez deduce que esa persona está comprometida en matrimonio, ¿cierto? Pero entonces vamos a pensar en algo. Si ese anillo se llega a perder, si por alguna circunstancia no lo tengo puesto,
¿Quiere decir entonces que yo ya no soy casado, sino que estoy soltero y disponible? No, no. Ese símbolo externo en mi mano no, no es solamente lo que valida mi matrimonio, sino el compromiso que yo hice con mi esposo y lo que somos nosotros dos delante de Dios. Yo, por ejemplo, a través de los años, yo llevo 21 años de casada, yo he subido de peso y a mí mi anillo de matrimonio no me sirve, no me entra, ando sin el puesto, lo tengo guardadito, pero eso no quiere decir que yo esté soltera y disponible. Yo tengo un compromiso de matrimonio con mi esposo delante de Dios y de los hombres. Asimismo, nosotros no podemos valernos solamente de las manifestaciones externas de la vida cristiana. Hay muchos que presumen de ser miembros de una iglesia. Yo voy a la iglesia, yo pertenezco a tal iglesia, y es que mi iglesia, pero es que muchas veces en la práctica, en nuestro diario vivir, más bien nos convertimos en una vergüenza para la iglesia de Cristo, porque muchos tienen que ver, pero este que tanto habla de la iglesia, y mire cómo vive, y mire lo que hace. Nos volvemos una piedra de tropiezo por la religiosidad. Y aquí no se trata de cuánto tiempo estoy yo metido en el templo como tal. Hay gente que todos los días quiere irse para la iglesia, pero ¿dónde está su corazón? Es una manera de esconder la realidad que hay en su interior. Si algo debemos trabajar nosotros, mis amados, es no caer en el pecado de la religiosidad, porque dice luego en el versículo 28, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Asimismo, el ser cristiano no es algo que se evidencie de una manera externa, no tiene que ver por un cambio externo, sino por el nuevo nacimiento de nuestro ser interior, por el cambio de nuestra actitud, porque buscamos la voluntad de Dios, porque buscamos obedecer la palabra, porque ponemos en nuestro corazón la palabra de Dios y nos esforzamos por obedecerla, por ponerla por obra, porque no exigimos a los demás lo que nosotros mismos no podemos dar, que ese es el gran pecado de los religiosos, jactarse de su creencia, de lo que ellos dicen ser, de incluso exigir a otros que caminen en estas verdades reveladas cuando ellos mismos no lo hacen, cuando ellos mismos no lo viven. Que este sea nuestra enseñanza de este día y la exhortación que el Señor nos hace. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Que el Señor sea el que examine nuestro corazón y nos ayude a ser auténticos, a ser libres, a ser reales. Que la religiosidad no encuentre eco en nuestras vidas, porque los religiosos no alcanzan la gracia de Dios. Recuerde que no es por obras, para que nadie se gloríe, sino que es por la gracia de Jesucristo en nosotros que permitimos una transformación para ser llevados cada día a la imagen y a la semejanza de Cristo Jesús. Amado Dios, damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias por alumbrar los ojos de nuestro entendimiento y enseñarnos que nuestra salvación, nuestra redención, no llega a nuestras vidas por ser religiosos, por hacer alarde de una fe, por hacer alarde de un cuerpo eclesiástico al que pertenecemos, Señor, sino que tú nos llamas a un arrepentimiento verdadero, a una transformación de vida. No es por rituales que hagamos delante de los hombres, no es por oraciones que hagamos en altavoz delante de los demás,
sino por la comunión y la intimidad que tenemos contigo, Señor, por obedecer tus mandamientos, por obedecer tu palabra, por tener nuestro corazón dispuesto, Señor, a honrar tu nombre, a hacer tu voluntad, a vivir el propósito para el cual tú nos has llamado. Te pedimos perdón, Señor, porque sin querer, sin saberlo, por ignorancia muchas veces hemos caído, Señor, en este pecado de la religiosidad. Nos hemos creído mejores que muchas personas, Señor. Nos hemos apoyado en la ley, oh Dios. Hemos hecho alarde del nombre de ser cristianos. Nos hemos gloriado, Señor, nos hemos jactado por el conocimiento de tu palabra, por la bendición que tenemos, Señor, de haber sido apartados para el Evangelio de Cristo, Señor. Perdónanos, Padre, por poner delante de nosotros lo que son obras, Señor, olvidándonos de la profundidad de tu Evangelio, que es una transformación de vida. Tú nos has puesto, Señor, para llevar tu luz a las naciones, para traer tu verdad a los que están perdidos, Señor. Tú nos has puesto para ser anunciadores de tu palabra, de tu Evangelio, de tu salvación, pero desde un corazón arrepentido, desde un corazón que ama, desde un corazón, Señor, que también quiere y busca la salvación de los que no te conocen, no siendo, mi Señor, orgullosos, altivos ni soberbios por lo que tú has puesto en nuestras vidas, solo por tu gran misericordia. Porque si hoy estamos aquí, Señor, no es porque seamos buenos, no es porque seamos mejores, sino porque tú has tenido misericordia y nos has atraído a tu corazón, nos alcanzó tu amor. Nosotros no te estábamos buscando, Padre, sino que tú nos buscaste y diste a tu Hijo para encontrarnos, Señor, para darnos tu vida. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu grande amor. Gracias por esta salvación tan grande que obra en nosotros solo por tu amor y por tu gran misericordia. A ti encomendamos nuestras vidas, Padre. A ti encomendamos este día, Señor, para que nos ayudes a vivir en tu verdad y en la libertad con la que el Señor Jesucristo nos hizo libres por la victoria en la cruz. Te alabamos y te bendecimos, y en acción de gracias quedamos delante de tu presencia, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén.